Buenas noches chicos, mi nombre es Paula Alba, integrante de la Secretaría Académica del SEGAT, y es un agrado presentarles el primer taller académico del mes de abril del SEGAT. Academia, y en esta oportunidad dictará Samir Rodríguez. Samir, coméntanos un poco de la academia, por favor. Academia SDC comenzó hace 2 años, fue un emprendimiento a través del expresidente de GESCOM, que es una asociación de gestión y construcción, en el cual se buscaba ofrecer cursos en los cuales no se te enseñe nada más la práctica, ni la práctica en la teoría, sino que sean complementarios. No ofrecemos solo lo que sería la teoría en sí, sino cómo la aplicas en tu trabajo, en tu jornada laboral, y vendemos nuestra experiencia. En mi caso, he trabajado 2 años para RIMAX Seguros en el área de operaciones y tecnología, donde recibí una premios por desarrollo de dashboard e indicadores. Ahora estoy trabajando en SmartBen, en análisis de información y generación de tableros con automatización de procesos. Iniciamos. Voy a comenzar a proceder a compartirles en mi pantalla. Es cargar data, cómo obtener información a través de tablas de Excel, en este caso, limpieza de información, cómo arreglar nuestras columnas para que estén de acuerdo, cargar data, cómo obtener información a través de tablas de Excel, en este caso, limpieza de información, cómo arreglar nuestras columnas para que estén de acuerdo a una forma correcta o fáciles de trabajar a nosotros. Siempre puede haber errores en su información. Una función sí, en caso de que deseemos agregar una columna condicional. Función de externa izquierda, que es similar al buscar B. Conexión de base de datos, en el cual nosotros vamos a crear modelos relacionales. Y desarrollo de dashboard, reportes, que vendrían a ser un tipo de mini presentación en el cual colocamos los números y los gráficos correspondientes. ¿De qué está compuesto Power BI? Power BI está compuesto de gráficos y reportes, un editor de consultas, modelado de datos y de lenguaje DAX, que es Data Analysis Expression, funciones similares a lo que son en Excel. Vamos a explicar en unos momentos. Esta es la parte de gráficos y reportes. Cuando hacemos la selección en este botón de acá que estoy señalando, y en esta pantalla de visualizaciones colocamos los gráficos que nosotros deseamos, los tipos de filtros que debemos elegir y a qué columnas o tipos de datos o sentencias vamos a asignar esos valores. Tendríamos que seleccionar este botón de la parte izquierda y tendríamos todas nuestras tablas con nuestros datos cargados en esta ubicación. Data Analysis Expression, DAX. Es un lenguaje de programación sumamente fácil de aprender. En este caso, podemos hacer 2 tipos de lenguajes, aplicar una nueva medida o una nueva columna. Una nueva medida es como si metiéramos en nuestra calculadora una fórmula, un sumar, un restar, un multiplicar, etc. Y una nueva columna es como si estuviéramos añadiendo datos adicionales en físico a nuestra información. Como vemos, aplicamos en esta sección superior la fórmula, el nombre de la fórmula, qué fórmulas vamos a aplicar, que vamos a ver a continuación, y los requerimientos para que funcione esa fórmula. Tenemos también lo que es modelado de datos, en lo cual nosotros vamos a establecer las relaciones entre las tablas.
vamos a tener diversas tablas, como lo mencioné, cargadas de diversos archivos, en este caso Excel, y lo que nosotros tenemos que hacer es asignar llaves. ¿Cuáles son estos tipos de relaciones? Que puede ser una llave para un tipo de persona, para saber su nombre, su dirección, su estado civil, y lo anexamos, por ejemplo, a su ubicación en distrito. Una persona por lo general solo tiene una ubicación, estamos llegando bajo este supuesto y lo vamos a conectar. Es como si una llave única se conectara a otra llave única, pero este tipo de modelo no es tan confiable, no es tan aplicado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tenerlo en una sola tabla, de uno a varios, que significa que una llave única lo vamos a conectar a una base de datos en la cual la llave no sea única. Por ejemplo, el caso del DNI, voy a volver a aplicar. El nombre de una persona lo queremos conectar directamente a las demás personas que son sus familiares, como puede ser tener hijos, papás, hermanos, etc. Uniríamos a través del DNI y lo conectaríamos a la otra base de datos por el mismo DNI, y con eso podemos obtener diversos registros, porque vamos a saber, y una fila para cada uno, de varios a varios, que vendría a ser un tipo de relación de tablas de datos en el cual se repite la llave, es decir, esta llave ya no sería única, y conectamos a otra llave que puede ser repetitiva. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál va a ser la casuística? ¿Cuál es el problema? Vamos a suponer que nosotros pertenecemos a la empresa SEGAT-SAC y nos solicitan realizar un análisis de todas las cuentas pendientes que tengan. Pueden ser que le hayan hecho auditoría a empresas, a personas, o tal vez cuentas pendientes de entradas pasadas, etc. ¿Qué es lo que tenemos que necesitar o lo que vamos a entregar? Pero no necesariamente todas van a estar pendientes. Algunas pueden estar anuladas con el tiempo o pueden haberse realizado el pago en su totalidad. Los tipos de gestión realizada a nivel de cliente pendientes, nosotros tenemos que realizar un tipo de gestión. Y supongamos que en este caso realizamos un pago a un tercero, que puede ser un call center, en el cual se encarga de realizar llamadas a todos estos clientes diciéndoles que nos ayuden con el proceso de cobranza, y tenemos que revisar si ha podido tener un contacto directo, es decir, llamaron al cliente y no hubo ningún problema a la hora de realizar la gestión. Podemos colocar también los principales indicadores y vista general de la cartera, es decir, cuánto se ha cobrado, cuánto es la deuda total correspondiente a esas cuentas pendientes, cuántos clientes tengo dentro de esta base de información. La siguiente tabla que vamos a ver es todo lo que aprenderían si se matriculan en nuestro curso de Power BI. Aprenderían introducción a Power BI, sentencias DAX y Query Editor, que vendrían a ser más formas de programación, con lo cual pueden hacer una presentación mucho más dinámica y precisa. Vamos a comenzar con el caso práctico. Entonces, vamos a abrir nuestro Power BI Desktop. Esperamos a que cargue. Ok, vemos las tablas de acá, Power BI Desktop, en la parte izquierda, que está con letra blanca y con un fondo medio gris oscuro. Tenemos una forma de obtener datos sencilla. Podemos dar a clic acá y seleccionar los archivos que queramos cargar. Orígenes recientes me va a abrir los archivos que he abierto recientemente, puede ser un Excel, un SQL. Acá hay archivos de Power BI en esta parte inferior que yo he estado trabajando anteriormente y que me lo guarda en esa memoria. No vamos a hacer eso por hoy. Aquí en la parte derecha, sección amarilla, nueva actualización disponible. Estos son tipos blogs y páginas web de Power BI que ha creado Microsoft. No vamos a ver esos temas. Y ahorita estamos en la parte de informes. Acá podemos ver todos nuestros visualizadores de bases de... Tenemos que cargar origen. Tenemos que obtener información, porque si seleccionamos todas las tablas, vemos que nuestros archivos están completamente vacíos, no hemos agregado nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar datos. ¿Y cómo vamos a obtener datos? Vamos a seleccionar inicio, obtener datos. De distintas fuentes de información. Y lo que vamos a cargar ahora va a ser de un Excel.
Vamos a dirigirnos a la carpeta que yo les entregué y vamos a cargar primero la tabla de actualizador contactos. ¿Hay algún problema acá? ¿Todo bien, chicos, de cómo cargar información? Igual vamos a verlo con cargar las 3 siguientes tablas. Acá nos van a aparecer todas las hojas correspondientes a este libro de Excel. Solo tengo una, así que voy a cargar esta. Pero puedo cargar múltiples hojas si yo lo deseo y que estén en ese libro. Vamos a dar a transformar datos. Si le doy a cargar, se van a cargar automáticamente el modelo, pero nosotros tenemos que hacerles unas pequeñas correcciones o validaciones antes de entregar nuestro informe y cargar toda la data. Seleccionando el tipo de dato. En este caso Power BI ya tiene un paso en la parte derecha donde ser más aplicado, dinámico, más que Power BI te selecciona por default de datos de acuerdo. En este caso Power BI ya trata de ser más dinámico, más autónomo y te selecciona los tipos de datos de acuerdo a su inteligencia artificial. Tenemos que validar esa inteligencia artificial si ya está correctamente. Es decir, si los textos son textos y si los valores numéricos son numéricos, si las fechas son fechas, etc. Nos dirigimos a la sección transformar en la parte superior, editor de Power Query, y acá vemos todos los tipos de datos, si son números decimales, número decimal fijo, número entero. ¿Cuál es? Un número decimal te va a colocar 1000 decimales en caso de que existe. Con un número decimal fijo solo vas a tener 2 números decimales en esta tabla de información: columna, número entero, porcentaje, fecha y hora, fecha, hora, fecha, hora y son horario. En caso de que nosotros tengamos que trabajar con una fecha y una hora y aplicar, digamos, un horario de Perú y un horario de Bogotá o un horario de otro país, de Estados Unidos, por ejemplo, hay una diferencia entre duración y hora. Esta hora solo te aplica desde las 0 horas hasta las 24 horas del día. Pero esta duración te realiza un contador de horas, es decir, que puedes tener más de 24 horas, 72 horas, 100 horas, etc. Texto, son para todos los valores texto, verdadero o falso, como su mismo nombre lo dice, y en el caso de binario, si es 1 o 0. ¿Cómo cambiamos los tipos de datos de nuestra información? Sencillo, seleccionamos primero la columna y le damos a tipo de datos, y en este caso sabemos que este periodo vendría a ser 2019-10, es decir, octubre del 2019. Y eso tendríamos que hacer por cada caso. Otra forma de cambiar el tipo de dato sería seleccionando la columna y en este ABC chiquito que vemos a la izquierda, lo seleccionamos y acá podemos cambiarlo también. Sabemos que este es un texto. Y ahora vemos que esta fecha de llamada está correcta, pero que esta hora de llamada no. ¿Por qué? Porque me está asignando el 31 del 12 de 1899. Lo está asumiendo como un día cero y nada más me está colocando al costado la hora, lo cual es incorrecto. Esto solamente es hora. Le doy clic. Ahora me va a aparecer tipo de dato que yo ya le había dado por default, sustituir Power BI, o quieres crear un nuevo tipo de dato que yo ya le había dado por default Power BI. O quieres crear un nuevo paso. Si yo le doy clic añadir un nuevo paso, va a aumentar la cantidad de pasos aplicados, lo cual me puede generar problemas. Me fijo en la X y lo eliminamos. Y lo que voy a hacer es sustituir. Sé que es hora, sustituir la actual. Ahora solo estamos cargando información, luego vamos a cargar las reglas. Pero mira el nombre de esta hoja dice hoja 1. ¿Tú qué entiendes por hoja 1? No entiendo absolutamente nada. Alguien viene y revisa mi tabla y me dice, oye, hoja 1 ¿qué es? Es el nombre de la celda, pero no me da ningún tipo de información con respecto a la tabla. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle el nombre y le voy a asignar el nombre de contacto, porque esta es la tabla que me dice qué tipo de contacto con el cliente han tenido, y cambió exitosamente. Nuevamente en nuevo origen, Excel, y voy a ir con la siguiente Excel. Estoy yendo en orden. Les recomiendo que sean bastante ordenados con su información porque pueden haber confusiones y cargar doble la tabla. Mismo proceso, selecciono clic en la pestaña que yo quiero cargar, en este caso hoja 1, y le doy a aceptar. Esta hoja es un actualizador de estados.
A lo que nosotros nos pasaron en primera instancia es la hoja con todas las cuentas pendientes, pero son todas las cuentas pendientes hasta octubre del 2019. Es decir, que hasta esta fecha pueden haberse pagado o anulado alguno de esos documentos. Y lo que voy a hacer es validar que estén pendientes, porque si están pagados, por las puras voy a volver a hacer gestión. Visualizamos nuevamente el tipo de dato. Como vemos los tipos de datos, como lo mencioné, ABC menciona que es un texto, 1, 2, 3, que es un número entero. ABC es texto. 1.2 le estoy diciendo que es un número decimal. Proceso para la deuda y fecha de vencimiento. Ya, volviendo al tema, ¿por qué este parámetro no tiene fecha de anulación? Sencillo, porque tiene y fecha de vencimiento. Ya, volviendo al tema, ¿por qué y fecha de pago, el mismo caso? Como está pendiente, no tiene fecha de pago. Y veo que mi data está cargada correctamente. Pero en este caso, el mismo tipo de nombre tiene hoja 1. No nos dice ningún tipo de información. Sabemos que es la hoja de estados. Perfecto. Vamos a continuar con los siguientes pasos y vamos a agregar un nuevo origen. La hoja total de todas las cuentas pendientes que tengo del 2019-10. Le doy a cargar Excel. Ok, continúo. Selecciono la siguiente tabla de cuentas pendientes y lo que voy a hacer es cargarla. Voy a cargar la hoja 1, pero quiero que se fijen en este caso. Miren cómo está cargando. Está cargando con errores. La data no está correcta. ¿Y qué es lo que puede haber pasado? Cuando ustedes comiencen a trabajar con gerentes, analistas, jefes, ellos no van a tener tiempo para estar arreglando la información tal como ustedes lo necesitan. Incluso ustedes solo van a encargarse de pasar la información. Y lo que tenemos que hacer nosotros es arreglarla a nuestro requerimiento, como nosotros necesitamos para trabajarla. En este caso vemos que los encabezados se están iniciando a partir de esta fila y de esta columna. Acá solo nos indica que es un actualizador del mes de enero. Tal vez ese es un modelo que hayamos descargado de nuestro Excel o desde nuestras tablas de SQL. Así que le vamos a dar un formato correcto, el formato que nosotros vamos a requerir. Y vamos a comenzar quitando esta columna que no tiene ningún tipo de información validera para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Base de información. Vamos a seleccionar quitar columna y le damos clic. Con esto hemos quitado la columna que no nos... Ahora, vamos a quitar esta columna que aparece como nula porque necesitamos tener estos textos como encabezado, porque es lo que son, tipo responsable y de responsable de pago. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar quitar filas superiores y vamos a seleccionar cuántas filas superiores queremos. Contamos 1, solamente quiero quitar una fila superior. Y ahora puede ser que me pregunten, ¿y por qué no he quitado esta fila superior de acá, de column 2, column 3? Porque es sencillo, estos son lo encabezado, no son columnas que nosotros podamos trabajar. Y si queremos subir a estas columnas iniciales, es decir, esta fila 1 como encabezado, ir a inicio, usar la primera fila como encabezado. Bueno, ya que hemos visto esa parte y que ya que hemos procesado la información, quiero decirles que esto como adicional, lo que hace Power BI es cada regla que tú apliques, cada procedimiento te lo va a cargar en pasos aplicados. ¿Qué pasa si quieres retroceder un paso? Solamente subes y vas a tener la información como tal resolviendo pasos. Por default me va a aparecer un tipo cambiado, pero es porque le está asignando a mi nuevo encabezado un tipo de dato. Tenemos que revisar que los datos estén correctos. Vamos a hacer una revisión rápida.
y considero que sí, están correctos, no le voy a hacer ningún tipo de cambio. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros de esa información? Como les mencioné, que nosotros necesitamos saber el estatus. Quiero saber si están pendientes, cobrados o anulados. ¿Y de dónde voy a sacar esta información? Voy a sacar de la tabla estados. Entonces lo que yo voy a hacer es lo que ustedes aplican en Excel, buscar B a través de una llave. ¿Cuál sería la llave? En este caso, el código único, por así decirlo, sería número de documento. Pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo en Power BI y en un Excel? Porque asume que ustedes están trabajando para Rimax Seguros o tal vez para Licor. Ellos no manejan datos de 100.000, de 200.000 registros. Ellos manejan datos de millones de registros. Hacer un buscar B de 1.000.000 de registros en tu Excel te va a demorar como media hora a una hora. Incluso se te puede caer el proceso. Pero en Power BI no va a pasar eso. Te lo va a cargar automáticamente de una forma mucho más rápida. Ahora, ¿cuál es el buscar B en este caso de Power BI? Es combinar. Nos dirigimos a inicio, combinar, y le damos a combinar consultas. Nos va a aparecer esta tabla. Y voy a lo siguiente que voy a hacer es seleccionar las llaves. Tengo que seleccionar con respecto a qué va a ser el buscar B. En este caso la llave dice que es número de documento y es documento. Miren cómo se sombrea la parte que hemos elegido, la llave tiene que estar sombreada o no se ha elegido. Y acá tenemos distintas formas de realizar la combinación. En este caso, externa izquierda es la que queremos y funciona tal como un buscar B. Este número de documento lo voy a buscar dentro de este documento y va a seleccionar. Si se fijan acá, me dice que la selección coincide con 1999 de X cantidad de filas de la primera tabla. Es decir que todas cruzan. Eso es lo que me ha dicho. Todas cruzan. No hay ninguna sin cruzar. La información está completa. Si no, de hecho, en esta tabla de estados me han pasado información de más. Es lo que te quieren decir. Pero no importa. Está correctamente ok. En este caso, lo que tendríamos que hacer es solicitar la información faltante al área correspondiente. Mencionan qué diferencias existen entre las opciones de tipo de combinación. ¿Le explico? Solo he explicado esta primero porque es la que vamos a emplear, pero si quieren conocer más, tenemos diversas opciones. Externa derecha sería un buscar B, pero invertido. Es decir, esta va a ser la llave principal y búscalo acá. Pero ver una cosa, que esto te va a mostrar toda la información completa de esta tabla. En externa completa, lo que va a hacer es combinarte toda esa información, tanto lo que cruza como lo que no cruza, y vas a tener, digamos, como una tabla conjunta de esos dos tipos de información. En interna, solo te va a mostrar lo que cruza. Es decir, si tenemos datos que no han hecho un match, los va a desaparecer de esas columnas con nada más lo que ha cruzado, con lo que ha hecho match. Antiizquierda, lo que le estás diciendo que no cruce con esto, que no cruce con la tabla estados. Es decir, que si este documento inicial, esta fila, hace match con alguna de las que está acá, lo que va a hacer es automáticamente no la va a agregar. Y antiderecha sería mismo caso pero contrario, es decir, quédate con todas estas filas que no haga match con respecto a esta tabla inicial. En este caso hago mi externa izquierda, que es mi buscar B clásico con el que vamos a trabajar, pero esas son las diferencias, depende de tus requerimientos, pero el más clásico, el más usado, el que siempre vemos, usualmente es el que queremos encontrar. Y le damos a aceptar. Ok. Una vez que generemos eso, me va a generar esta columna de estados, que viene a ser el mismo nombre de la columna en la cual hemos hecho nuestra externa izquierda. Todas las columnas que existen dentro de esta tabla de estados. Y te está diciendo, te puedo entregar todas estas tablas porque estas tablas son las que existen en las columnas de estados. ¿Las deseas realmente o no? Como nosotros solo deseamos lo que es el estado, fecha de pago para saber cuándo nos han pagado, y la fecha de anulación para saber cuánto se ha anulado en caso de anulación. ¿Por qué no lo quedamos todo? Porque la tabla va a ser mucho más grande y va a ser mucho más pesada. Es mejor quedarnos con la información
selecta que nosotros necesitamos. Ahora, nos aparece en la parte inferior usar el nombre de columna original como prefijo. Lo que me está diciendo es, ¿quieres que aparezca este nombre de estados antes de colocar el nombre de las columnas? Es decir, nos aparecían estados.estado. En la columna de fecha de anulación nos aparece estados.fecha de anulación, y en la columna fecha de pago nos aparecería estados.fecha de pago. Eso es lo que nos aparecería si lo dejamos activado. Voy a seleccionar porque yo solo quiero el nombre de estas columnas. Es decir, solo quiero que aparezca estado, fecha de anulación y fecha de pago. Y doy a aceptar. Esta tabla está semi-completada. Ya tenemos ahora el estado si está pendiente, pagado o anulado, fecha de pago, cuando ha sido anulado, ya tenemos los datos correctos que nosotros requerimos, o sea, es el estado. Esta tabla está semi-completa. Ahora ya tenemos